¿Se imaginan ustedes irse a dormir un día y al día siguiente, bueno, para ti al día siguiente, despertarte en un hospital? Cerraste los ojos, te fuiste a dormir felizmente y despiertas según tú al día siguiente, no estás en tu cama, estás en la cama de un hospital, estás claramente lesionada y encima de eso hay un misterio que rodea todo que te está consumiendo porque no sabes qué pasó. Eso es lo que le pasó a Cherry. Cherry ya tenía 19 años cuando le sucedió esto, tenía un novio, estaba ya en la carrera universitaria y un día se despierta en la cama del hospital y no sabe qué le sucedió. Tiene una herida en la cabeza, tiene una herida en el estómago que no sabe cómo adquirió. Y el personal médico, después de estar muy reacio a contestarle nada, le dicen que tuvo un accidente automovilístico. Pero Cherry no recuerda haberse subido a ningún carro o haber viajado. Lo último que ella registra es que se fue a dormir y se despertó en el hospital con las heridas. Pero esto no es lo que le preocupa más. Lo que le preocupa más es saber y su familia, porque está completamente sola en el hospital. Pero el staff del hospital se niega a decirle, le da largas, le da excusas y pasan los días y el personal no quiere decirle a Cherry qué sucede, así que esta se prepara para lo peor. Tuvo un accidente, ella sobrevivió y claramente su familia entera murió porque pues nunca ha llegado a visitarla, la han llamado o nada por el estilo. Hasta que llegó un detective. Y cuando ella esperaba que el detective le dijera, tuviste un accidente y toda tu familia murió excepto tú, el detective le rompe los sesos anunciándole que de hecho fue objeto de un intento de homicidio y que en ese intento de homicidio mataron a toda su familia. Su familia murió, pero asesinados, incluyendo a su hermanito de 8 años. Cherry entonces se queda, imagínate tú, o sea, ella estaba preparada para el fallecimiento de su familia, pero no con una noticia tan terrible, tan monstruosa, que fueron objeto de un asesinato cruento. Por lo cual, pues obviamente pregunta, y el detective le dice, pues tu hermano, Brian, nos comentó que un hombre se metió a la casa, enmascarado, y mató a toda tu familia. Incluyéndote a ti, pero tú, pues te logramos salvar a última instancia, sobreviviste de alguna forma. Y esto hace que Cherry se ponga feliz, no por el asesinato, sino porque si el hermano se los dijo, significa que al menos uno sobrevivió de la familia. Pero ¿por qué no había llegado Brian a verla? Habían pasado tantos días. También a él lo trataron de matar, también él está herido, están en el mismo hospital. Y entonces el detective le dice, no, tu hermano no está aquí en el hospital y no está herido, está perfectamente sano. Logró escapar por la ventana de su cuarto, correr a la casa de tu tío, que vive al lado, y llamarnos a la policía. Pero entonces, ¿por qué no me ha venido a ver? Ah, es porque está preso. La pobre Cherry, imagínense en ese momento, o sea, cuántas cosas, pues, demasiada información en 3 segundos para una mujer, además con medio seso afuera porque tenía una grave herida en la cabeza. Y es, ¿por qué está preso mi hermano? Y le dice el detective, porque necesito que me ayudes a probar que tu hermano miente. Tu hermano es el asesino. Cherry quedó devastada, en shock, en negación, pero a la vez una vocecita le dijo, él es. Porque resulta que esta familia era una muy bonita familia. Y cuando ella creció y su hermano estaba chiquito y todavía no había nacido su hermano menor, eran hermanitos perfectos, jugaban, bromeaban y todo. Pero desde el nacimiento del hermano menor, Brian cambió. A pesar de que estaban muy chiquitos, pues. Aún así, Brian cambió y nunca superó como esa etapa de hermano envidioso por la atención que recibe su hermanito menor. Y encima de esto, se fue llenando como de rencores y cosas. Y cuando llegó a la adolescencia se volvió de este tipo de adolescente insoportable y tremendamente agresivo. Y no le ayudó el hecho de que se obsesionó con el ejército. Brian soñaba con formar parte del ejército y todo lo que consumía eran
películas de este tipo, Rambo, tipo Duro de Matar, esas películas, bueno, esto sucedió en los 80s, el auge de esas películas, y eso era todo lo que veía. Por lo cual, inspirado en esto, todo el mundo pensaba que se iba a dedicar, de hecho, al ejército, porque no solo pasaba solo consumiendo esto y realmente soñaba con ser militar, sino porque además también desde su preadolescencia le pide al padre y al tío que le enseñen a disparar. Y como es una familia muy rica, una familia redneck, pues le terminan enseñando a disparar y él, como le gusta tener parafernalia y demás militarizada, le permiten tener tremenda colección de armas en su habitación. La habitación de un adolescente. Total que los papás pensaban de que al final todo esto iba a ser, tú sabes, una etapa de un adolescente difícil. Pero en lugar de mejorar, fue empeorando. Y a los 16 años, inclusive habiéndose conseguido una novia, Brian era cada vez más insoportable y cada vez más difícil de controlar para sus padres. Brian se consiguió una novia y no quería estudiar, no quería trabajar. Bueno, tenía 16 años nomás, pero ustedes saben, Gringolandia, explotación temprana. Pues sí, la cuestión es que no quería hacer nada, no quería estudiar ni nada, él solo quería pasar con la novia. Y eso era fuente de múltiples peleas en donde se ponía tremendamente agresivo y grosero con sus padres, en especial con su madre. Sin embargo, insisto, nada que le pareciera a la familia que fuera más allá de una etapa difícil de un adolescente complicado. Por lo cual, pues, cuando 2 días antes de que se dieran los eventos, la familia organizó un viaje para el aniversario de bodas de sus abuelos en otro estado. Y Brian hizo un pancho terrible porque no quería dejar a su novia ni un segundo y no quería ir a este viaje. Pues la familia no lo pensó más allá de un berrinche de un adolescente de 16 años. Hasta que una noche, cuando todos se habían ido a dormir, pues supuestamente entró un extraño y mató a todos, ¿no? Esta fue la primera declaración que dio Brian cuando llamó a la policía desde la casa de su tío al lado de su casa. Sin embargo, milagrosamente, la policía, mientras revisó la casa, después de demasiado tiempo, porque cuando llegó la policía a la casa, desgraciadamente, Brian les dijo de que él pensaba que todavía estaba la persona extraña dentro de la casa armada, lo cual hizo que la policía se tardara minutos clave para poder entrar a la casa. Pero cuando eventualmente la policía lo hace, encuentran sorpresivamente a Sherry en su cama, envuelta y cubierta como Carrie en sangre, inconsciente pero viva. Y la llevan heroicamente cargada y ella logra sobrevivir, ¿no? Y cuando Brian se da cuenta que su hermana sobrevivió, se da por vencido y confiesa que él mató a toda su familia. Y entonces viene el mayor problema de este asunto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué un muchacho así, un poco agresivo y todo, de un día a la mañana se convierte en un asesino? En un asesino masivo, pues toda una familia. ¿Por qué lo hizo? Y aquí entonces viene el segundo calvario de la pobre Sherry. Porque si bien darse cuenta de todo esto y despertarse un día con 19 años para darte cuenta que tus padres ya no están en este mundo, que tu casa ya, existe, pero tú no quieres volver a ella porque ahí pasó algo aberrante, que perdiste hasta el hermano que te quedó vivo, porque ¿cómo vas a seguir con ese hermano? Es un asesino y va a ir preso. Que perdiste la vida como la conocías y como jamás la conocerás. Encima de eso, comenzó todo el problema con Brian. Porque Brian, a pesar de que cuando se entera que Sherry está viva, confiesa, a partir de ahí se empieza a retractar y a inventar excusas con tal de quedar libre. De hecho, lo primero que hace Brian, ya estando apresado, es escribirle una carta a Sherry donde le dice: querida Sherry,
Hola, es muy difícil escribirte esta carta. Estoy muy avergonzado por los crímenes que dicen que cometí. Y aquí había confesado. Los crímenes que dicen que cometí. Si yo realmente hice esto, tiene que haber sido porque hay muchas cosas locas en mi cabeza pasando. Cherry, sin importar qué pasó o quién lo hizo, quiero que sepas que todavía soy tu hermano y que te amo. Tú puedes odiarme y querer verme muerto, pero yo te amo. Tú eres todo lo que me queda. No quiero perderte. Por favor, acéptame como un humano y no como un animal. Cuídate. Te amo siempre y por siempre. Tu hermano Brian. Pero había detalles que evidenciaban que esto no se trataba de una confesión forzada, como trató al principio de hacer parecer, o que no se trató de una demencia repentina generada por un traumatismo, como trató también de inventar, porque había un detalle particular sobre este asesinato conforme lo fueron configurando los investigadores. Este es un croquis de la casa y de cómo sucedieron los eventos. Básicamente, Brian se levantó esa noche, o más bien no se fue a dormir seguramente. Y este es el primer reporte de los medios, pero después vamos a ver algunas cositas. Él se levantó y, según este primer reporte, fue a encontrarse con su madre, quien se encontraba en la cocina casualmente caminando hacia la sala de estar, cuando la vio y supuestamente tuvo algún altercado verbal. ¿Cómo no va a haber pasado un altercado verbal si llevaba una escopeta en la mano? Ese es el arma que eligió. No era un arma pequeña, era una escopeta. Y bueno, ahí ¡zas! Le soltó 2 descargas de la escopeta, matándola inmediatamente. Luego, se dirigió a la habitación de su padre, que estaba hasta acá. Y ahí encontró a su padre durmiendo. ¿No oyó los balazos el papá? ¿De una escopeta? Y lo encontró durmiendo, pero justo cuando cargó la escopeta, el padre se despertó y le propinó también 2 balazos. Uno en el pecho y el mortal en el rostro. Entonces, por alguna razón, pululó y bajó, a la entrada de la casa, bajó las escaleras, donde se encontró a su hermana Cherry, quien estaba tratando de huir de la casa, cuando la vio y le dio los 2 disparos. Entonces, se regresó y se encontró a su hermano de 8 años, que estaba ubicado aquí, y ahí le pegó un balazo que no lo mató, a pesar de ser un escopetazo en el pecho. Por lo cual, y aquí es donde se evidencia que esto no puede haber sido simplemente una cosa de locura del momento, ni tampoco algo accidental, que sí, créanme que trató de básicamente decir que todo había sido accidental. Los múltiples balazos a múltiples miembros de la familia. Así que después de hacer esto, debido a que el niño no murió, procedió a terminar de desvivirlo a culatazos de la escopeta en la cabeza. Lo cual particularmente es cruento porque este era un niño de 8 años y demuestra que este tipo en realidad de verdad nunca superó su envidia infantil y su roña infantil de que la atención que tenía como hijo menor se desplazara a su hermanito cuando este nació. Y por último, y lo más esclarecedor con respecto a que aquí no había ningún alegato más que un tipo psicópata maldito, es el hecho de que antes de escapar por la ventana, ¿por qué escapó por la ventana si él fue el que hizo todo esto?
Si lo hizo en un momento de locura, ¿por qué escapar por la ventana? ¿Por qué no escapó por la puerta? ¿Por qué no simplemente se fue? Además, se fue a fingir que había un extraño con su tío de al lado. Claramente habla de un planeamiento de esta situación. Porque, pues, se escapa por la ventana justamente para sostener esta teoría de que había escapado de un extraño. Y antes de hacerlo, esconde en el ático su arma. Estos tres detalles claramente ilustran a los investigadores de forma clara que esto fue planeado, que fue evidentemente planeado con mucho tiempo y con mucha premeditación. Estúpidamente porque era un morro de 16 años que no sabía mucho más cómo esconder sus huellas, pero que además principalmente se le vino abajo por el hecho de que su hermana sobrevivió de forma milagrosa. La cuestión es que estos hechos llevan pues a que pues la propia Sherry sepa desde un principio que esto no pudo haber sido obra de un extraño y a inclinarse a colaborar con las autoridades para comprobar la culpabilidad y procesarlo legalmente, sino que además lleva a que todas sus mentiras se caigan y se caigan una tras otra. Porque sí, como les dije, al día de hoy, siendo preso, Brian insiste en que de hecho él no quiso matar a nadie y que básicamente cada uno de los incidentes fue entre un accidente y una locura momentánea por traumatismo. Porque encima de todo, Brian se inventó una historia de que sus padres lo violentaban y lo abusaban. Esto no fue obviamente la primera versión fue la del extraño. En la segunda versión simplemente prácticamente trató de decir que lo hizo y justificarse en el hecho de que sus papás es que lo trataban mal. Y cuando él explicó a la policía que era lo que lo trataban mal, era que no lo dejaban estar con su novia. Claramente ya con el abogado y después del shock de que su hermana sobrevivió, se dio cuenta que era muy estúpido decir esto y entonces empezó a argumentar que sus padres lo golpeaban, que su padre lo golpeaba así bestialmente y que su madre lo trataba mal todo el tiempo, insultándolo y maltratándolo verbalmente. Versiones que se vienen abajo con sus propias declaraciones actuales de cómo dice que sucedieron las cosas. Pero encima de esto, en algún punto trató inclusive de argumentar que había sido de que básicamente estaba bajo varios medicamentos que él se estaba tomando por X razón y que pues básicamente eso lo hicieron como un cóctel que le dio cortocircuito y le dio por la matación. Pero al final de cuentas, la investigación fue certera, él fue muy torpe en ¿cómo se llama esto? En cubrir sus huellas, etc. Y pues terminó siendo declarado culpable y le dieron 25 años por cada uno de los asesinatos, por su madre, su hermano y su padre. Sin embargo, como era joven y como negoció declararse culpable, esos 25 años por cada uno se los unieron en una sola condena, es decir, le dieron solo 25 años, no 75 años como debía haber sido, sino solo 25 a cadena perpetua. Es decir, que a partir de los 25 años, él puede optar por presentar una apelación para que lo dejen libre. Y el asunto es que esos 25 años pasaron y Sherry durante todos esos 25 años pensó que iban a ser 75 años. Tú sabes, la sumatoria de los tres casos. Ella tenía apenas 19 años cuando sucedió todo. Perdón, no entendía de ley, no entendía nada de estas cosas. Así que vivió engañada pensando que su hermano se iba a quedar ahí forever, hasta que se enteró justamente cuando las autoridades le anuncian que presenta el tipo su primera apelación. Y desde entonces, esta mujer le toca ir cada 2 años a hacer un proceso jurídico y volver a revivir todo, declarar a las autoridades para que, o sea, básicamente hacer un nuevo juicio, aunque sin ser un juicio, ante las autoridades de apelación, para poder hacer que su hermano se quede en la cárcel.
No solo porque se lo merece, sino porque ella vive aterrada, o sea, la trató de matar alguna vez. ¿Qué garantiza que no la va a ir a tratar de matar cuando salga? En especial porque todo su caso y toda su cosa cayó debido a que ella sobrevivió. Y la cuestión es que casi lo dejan libre, gente. Le aprobaron la libertad. Pero fue gracias a Sherry, que hizo una gran campaña en redes sociales enorme, hizo GoFundMe, hizo un montón de entrevistas que ella no había dado, e inclusive participó en uno de estos programas de Discovery ID. Fue gracias a todo ese ruido que ella logró que las autoridades hicieran una revisión, y tan solo días antes de que saliera libre, le denegaron la libertad. Pero el tipo sigue luchando, obviamente, por salir libre. Y lo peor, hay una mujer apoyándolo. Resulta que una de estas locas que le gusta andar con presidiarios ha tomado como el caso y supuestamente tiene una relación pues con él. Están disque comprometidos. Y esta mujer ha dedicado sus redes sociales a tratar de defenderlo. Por fortuna, es una absoluta imbécil y todo lo que ha presentado ha dejado en evidencia al tipo. Dentro de eso están un par de entrevistas, entre comillas, que ella le ha hecho a él sobre la noche del asesinato y el caso, dizque para que él cuente su versión. Pero insisto, ella es tan estúpida y tan enferma, porque esa es otra enferma, que lo que ha hecho es que la gente se quede todavía más asqueada del caso, porque la mujer, imagínense ustedes, hay puntos que yo escuché la entrevista antes de venírselas a narrar, hay un punto en una de las entrevistas en que se ríe cuando está él hablando y describiendo sus asesinatos, y ella se ríe, o cuando él le dice que su padre murió desangrado porque él le dijo a la policía que había un supuesto hombre armado dentro de la casa. Ella reaccionó: ¡ay, no digas eso! Sinceramente, parece distópico escuchar esas entrevistas por la reacción de la mujer más que por lo que está describiendo el hombre. Pero aquí está lo risible de cierta forma, si es que se le puede llamar de esa forma, lo ridículo de que todavía este hombre está queriendo cambiar la historia. Porque les digo que actualmente él describe los hechos como que fuera un accidente, una cadena de accidentes motivados por una demencia momentánea triggereada por abusos del pasado. Por cierto, sus abusos, sus disque abusos, ¿verdad? Que él dice que al que estaban sometidos, pues Sherry ha negado cualquier tipo de conducta abusiva física o psicológica por parte de sus padres, al igual que sus vecinos, que eran sus tíos, que pasaban zampados en su casa y viceversa. Era de estas familias que viven pues en varias casas. Entonces, básicamente, la familia estaba muy partícipe de la vida de ellos y ninguno dicen que hayan visto ningún tipo de evento de algún tipo, o sea, que no sea más allá de un regaño normal. En fin, la descripción de los hechos de este hombre es un absurdo tan envergante que, bueno, les advierto que les va a arder el hígado. Según él esa noche salió sin ningún interés de matar a nadie con un arma. Una escopeta de este tamaño. Y resulta que él quería irse a ver a la novia. Y la mamá empezó a gritarle y a decirle que no iba a poder, y a maltratarlo verbalmente. Entonces, ya no pudiendo más de tanto abuso, decidió, insisto, dice él que él salió y discutió con su madre en la sala. Aquí. Pero según él, esto lo enfureció tanto que se regresa al cuarto por balas, I don't know. Y entonces se va a la habitación de su padre. Dice a pedirle al padre que intervenga por él ante esta injusticia que estaba haciendo la madre con él.
pero que estando en la habitación pensó que era por gusto, porque el papá siempre se ponía del lado de la mamá. Lo cual ya tiene una disonancia, porque él dijo que el que lo abusaba y lo golpeaba y lo molía a golpes era el padre. Pero aquí en esta descripción pone a la madre como la mayor abusadora hasta este punto, ¿no? Total que va a la habitación y se encuentra el padre durmiendo. Entonces, en lugar de irse y devolver el arma a su lugar como haría alguien que no quiere matar a nadie, decide cargar el arma. Y en ese momento el padre se despierta y dice que él, no su papá que se despertó con una escopeta en la cara, él le dio miedo. Entonces, ¡pum!, le disparó el primer disparo. Y dejó vivo al papá sabiendo que lo había dejado vivo. Y no se arrepintió. Dice que esto era demencia o un accidente. Según dice que el accidente es que él se asustó y por eso disparó. Pero que él no quería disparar. Pero en lugar de correr, decirle a la madre que había pasado este disque accidente, llamar a la policía o whatever, en lugar de hacer eso, él se va hasta la sala donde había dejado a la madre y ahí la madre le empieza a gritar porque obviamente oyó el disparo. Entonces ahí le gana el traumatismo por todo el abuso que le hacía a la mamá. Insisto en las primeras declaraciones con el alegato de abuso y según lo que dice su propia prometida loca es que el padre lo molía a golpes, pero con el padre fue accidental y con la madre ahí fue demencia del momento. Demencia que él sintió que se le vinieron los chamucos de los recuerdos de todo el abuso que le hacía de su mamá. Y entonces le disparó. 2 veces. 2 veces le disparó con un escopetón. Dejándola inmediatamente muerta. Entonces, de la nada le empezaron a caer libros. Porque resulta que su hermana, Sherry, dice que se despertó y estaba parada en el hall, en este pasillo, y le empezó a atacar a él después de ver lo que estaba haciendo, le empezó a tirar libros. Y que en el shock de empezar a que le caigan librazos, pues entonces le disparó también por accidente a Sherry. Pero que Sherry no se cayó. Fue el balazo que le cayó en el estómago. Al contrario, Sherry lo que hizo fue correr hacia la puerta. Entonces se asustó. Entonces él se asustó. Y entonces, debido al susto, ¿verdad? Del momento, la locura, pues le dispara una segunda vez en la cabeza, en la entrada. Y bueno, aquí esta persona que había matado a 2 personas supuestamente, bueno, que había herido a su padre por accidente y matado a su hermana por accidente y matado a su madre por traumatismo, dice, oyes, y mi hermanito de 8 años, soy tan inocente que lo voy a ir a buscar con el arma en la mano a la habitación. Que seguro no me ha oído, seguro no está muerto de miedo en la habitación en algún lado. Entonces le dispara a Sherry, la da por muerta y se va. Se va para, ¿cómo se llama esto? La habitación que compartían ambos. Y allí lo busca en el closet. Lo busca en el closet, pero no lo encuentra. Y cuando lo está buscando en el closet, el niño se sale debajo de la cama y sale corriendo. Y esto lo asusta. Entonces hace un disparo de miedo. De nuevo, por el susto, accidentalmente le dispara nuevamente a su hermanito que está corriendo con todos los poderes, un niño de 8 años, a la salida. Y le atina al pecho. Le atina al pecho antes de que salga de la habitación, por lo cual dice que el niño cayó en la cama. Y que le reclamó todavía. Le reclamó diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué me disparaste? Y esto lo hizo sentir mal a él, pero que de la nada el hermanito pues murió y ripió aquí, en la habitación. ¿Cómo es que su cuerpo llegó acá? Magia. ¿Cómo es que tenía el cráneo deshecho el niño? Magia, porque él dice que él nunca lo tocó.
que él cree que la cabeza se la deshicieron los policías cuando bajaron su cuerpo. Porque según dice que seguro lo arrastraron por el piso al cuerpo del niño como hacen usualmente los policías. ¿Qué policía es eso? ¿Quién mueve un cadáver arrastrándolo? Y que lo bajaron arrastrado por las escaleras. Por eso se dio esos golpes, pero que él nunca se los hizo. Eso o que era debido a un golpe que se había dado días antes jugando con no sé qué familiar. Literal, la causa de la muerte en sí del niño fue los traumatismos a la cabeza, no fue el balazo. Así que totalmente absurdo. Y ahí decide regresar al cuarto de su padre, que según él seguía vivo. Y lo encontró vivo, pero como alucinando. Y el padre le dijo, el padre fue quien le dijo, vete a la casa de tu tío, busca a tu tío. Y él, después de haber matado a su familia, decidió hacerle caso a su papá ultrabusador, al cual le disparó accidentalmente. Pero no sin antes pegarle un balazo en la cara, porque le dio pena que estaba sufriendo mucho. Le dio el tiro de gracia porque pues estaba sufriendo mucho. Entonces, es que se va y esconde el arma y se va por la ventana. Dice que porque el papá le dijo y le encargó que se fuera donde el tío, a buscar al tío como ayuda. Si vemos el absurdo total de toda la situación, esa es la descripción que él sigue dando al día de hoy. Asimismo, él sigue diciendo básicamente como de que, no, yo no culpo a mis papás de lo que creen que yo les hice. Pero bueno, si tienen curiosidad de realmente cómo fue que pasaron las cosas según la reconstrucción final del caso, en realidad él salió y se fue directo a donde su padre. Esta fue la primera persona que él mató, a su padre. Y le pegó los 2 balazos inmediatamente. Le pegó uno en el pecho, uno en la cara y lo dejó muerto en el cuarto. ¿Por qué mintió sobre esto? ¿Quién sabe? Porque no cambia mucho. La policía considera que fue y mató primero al padre porque lo consideraba el único que lo podía detener físicamente, ¿no? Era el más fuerte. Después de esto fue directamente, obviamente, la madre que estaba en la cocina salió gritando porque oyó los disparos, etc. Y se la encuentra en el hall y le pega los 2 balazos a la madre, quien fallece en la sala. Es en ese momento que el hermanito sale corriendo de donde estaba como escondido. Y él lo ve y le alcanza, en lo que se está movilizando por la casa, lo ve y le alcanza a pegar un balazo cuando el hermanito estaba aquí en el hall. Pero el hermanito no se muere. De hecho, este croquis, que es del inicio de la investigación, es incorrecto. No muere aquí. El hermanito se arrastra hacia donde su mamá. Y la abraza, pues se va donde su mamá, como todos los niños, pues a buscar protección con su mamá. Y es ahí donde él lo sigue al hermanito. Y como les dije, lo desvive de esta forma tan bestial, ¿verdad? Tan cruenta. Desvive al hermanito de esa forma y es entonces que él, por alguna razón, baja y ahí, al parecer es porque Sherry estaba tratando de escapar y le pega el primer balazo aquí, en la salida. Justo aquí está la puerta de la casa y justo antes de que ella saliera le logra disparar. Le dispara en el estómago y la da por muerta. Pero Sherry no queda muerta, por el contrario, él se termina dando cuenta que está viva y le vuelve a disparar una segunda ocasión. Y ahí sí, la da por muerta, va y esconde el arma, se sale por la ventana para fingir, llama a la policía
Y a todo esto, es una historia impresionante, como él declaró en una primera instancia un poco las cosas y por eso es este croquis, es por eso que de hecho le creen todo a Sherry, porque de hecho lo que hace Sherry después bien hubiera podido servir para que la cuestionaran a ella como algún tipo de algún nivel de contubernio con el hermano. ¿Por qué? Porque estando con un balazo en la cabeza y uno en el estómago, Sherry, que había colapsado y se estaba literal muriendo, recupera la conciencia y se para y en automático, como zombie por decirlo así, sube las escaleras sin conciencia, se va al baño, se lava en el baño, se lava las manos, va al baño, se lava las manos, no sé si utiliza el inodoro, pues, y luego de esto se devuelve a su habitación y se acuesta, como si se hubiera levantado al baño a hacer pis a medianoche. Y se acuesta y se tapa, y la encuentran acostada y tapada como que se hubiera ido a dormir, pero con estas 2 lesiones. Y ella al día de hoy no recuerda nada, fuera del momento en que se fue a dormir. No recuerda haber escuchado los disparos, no recuerda haber tratado de huir, no recuerda haber recibido los disparos, no recuerda levantarse, ir al baño y luego irse a acostar a su cama. Ya no recuerda nada. En lo más mínimo. Es increíble cómo funciona el cerebro humano, inclusive en un estado. Obviamente un estado de supervivencia, adrenalina, producto de la sobrevivencia, ¿verdad? De buscar sobrevivir. Y bueno, esta es la situación. La pobre Sherry pues también participó en estas entrevistas y demás un poco para tratar de llamar la atención a esta problemática que viven muchísimas víctimas de casos con este tipo de sentencias en donde les dan una cantidad de años y luego la opción de cadena perpetua, pero no le dejan cadena perpetua directamente, lo cual abre paso para que los y las asesinos, violadores, etcétera, pues puedan estar apelando y desgastando económica y psicológicamente a sus víctimas por años de años. Porque este no es el único caso de personas que le toca estar yendo cada 2, cada 5 años, cada 4 años a declarar para los procesos de apelación que presentan sus victimarios. Y es un vacío tan grande y hay tanta gente afectada, no entiendo cómo no han hecho una revisión de esto, las leyes en Gringolandia, porque realmente es devastador, es una revictimización inhumana que hacen de las pobres víctimas. Afortunadamente, pues como dije, ella logró en el 2017, de hecho no fue en el 2017, perdón, fue en el 2023, fue hace poquito. Logró en el 2023 frenar esta libertad que le habían otorgado, pero uno no sabe, o sea, el día de mañana Sherry fallece y no va a haber quien vaya a presentar la apelación y ese monstruo va a quedar vivo y libre. El día de mañana le pasa algo a Sherry que ya no puede ir a apelar ella personalmente, insistir, o se queda sin dinero para contratar abogados. Y este monstruo va a quedar libre. ¿Cómo es posible que tengan un vacío tan grande las leyes? En fin, terrible. Imagínate 16 años y un psicópata de este tipo. Además de que el tipo permanece mandándole cartas y a través de su disque prometida, generándole presión a Sherry, reclamándole de cómo es culpa de ella lo que pasó, porque ella como los padres era y no lo puede perdonar. Le condena por no perdonarlo, etcétera. Así que no solo la revictimiza el sistema legal, sino que su propio hermano continúa a través de sus contactos en el exterior que tiene de gente loca y enferma que busca reos, que no puedo entender eso. Y pues la acosa dando declaraciones al respecto de ella y de cómo pues victimizándose porque su hermana a la que trató de matar no lo perdona. El tupé de condenar a tu hermana
por no perdonarte que mataras a toda tu familia y la trataras de matar a ella también.